relacionarme con los lugares míos que más me cuesta relacionarme, ¿no? Y hay veces que utilizo la ficción para poder relacionarme con esos lugares. Me gustó mucho muchas reflexiones acerca del artista autónomo, que también tiene que ver mucho con el emprendedor. Nombraste, por ejemplo, la falta de confianza en uno mismo, también esto de reconocer su interior, reconocer sus dones, sus capacidades, sus limitaciones. ¿Cuáles serían irían por ahí, pero cuáles serían otros consejos que le darías a un artista quizás joven que quiere empezar, que quizás tiene ciertas limitaciones en cuanto a la confianza personal de desarrollar su obra, y también a un emprendedor quizás que tiene que ver esta autonomía también? ¿Cuáles serían tus consejos? Y yo creo que al final lo que siento ahora a medida que va pasando el tiempo, que hay que trabajar mucho en el autoconocimiento y que hay que tomar hay veces que uno toma seminarios, ¿no? Como para aprender cosas, ¿no? Y más allá de aprender herramientas para poder hacer mejor mi trabajo, yo creo que hay que también tomar muchas herramientas para conocerse mejor a uno. Porque a medida que vas avanzando te das cuenta que conocerte mejor no solamente hace que tengas una obra sólida, sino también que te relaciones mejor con tu propia energía y con la gente con la que trabajas, ¿no? Como hay gente que, por ejemplo, emprende un proyecto y a los 2 meses se empieza a pelear con todo el mundo, ¿no? Se empieza a enfadar con la gente, porque se enfada con uno. Y yo pasé por ese lugar. Y no hay seminarios sobre eso. No hay talleres que nos enseñen en ese sentido cómo podemos tratar de trabajar qué es la ansiedad para cada uno, qué es el ego cuando se marchita para cada uno, qué es cuando escuchas al otro hablar con tan poco amor de tu trabajo, que eso pasa. O cuando estás con alguien en tu equipo y te dice, bueno, a mí no me gusta mucho esto, y dices, ¿sabes? Pero yo en esto estuve trabajando años y a vos no te gusta y me lo decís así. Y ahí está el tema, y ahí está como el puente posible con cualquier persona de la sociedad cuando no estás de acuerdo con lo que piensa, y cualquier persona que estás invitando a un trabajo tuyo porque crees que te puede ayudar y no te ayuda. Entonces, esa capacidad de transformación es el autoconocimiento para mí, porque es entender que si vos tenés la capacidad de transformar al otro para que entienda lo que querés hacer, tenés la capacidad de poder contar lo que querés hacer, a mí me parece, ¿no? Sin pelearte. Y uno se pelea mucho con la realidad, ¿no? Porque uno quisiera que todo sea diferente, ¿no? Si yo hubieses tenido una historia de tal o cual manera, yo podría haber hecho tal cosa. Si tuviera unos padres con tal o cual economía, yo sería un mejor artista porque tendría un respaldo. Si yo hubiese tenido las posibilidades de haber crecido en otra época, yo hubiese sido... No, la época de uno es esta. Las posibilidades que tenemos son las que somos en la realidad. El camino que va surgiendo también. Entonces, tu cabeza, porque a veces que uno ve biografía de otros artistas y dices, ay, si yo hubiese nacido en esa época también hubiese sido tal. No, todos la tuvieron difícil. Inclusive quienes vinieron con las mejores condiciones. ¿Cuántos amigos tengo yo que han nacido y amigas que han nacido en las mejores condiciones para poder ser un artista y no pueden luchar contra ellos mismos, ¿entendés? Para poder producir y para poder tener esa confianza. Entonces yo lo único que pienso es que hay que trabajar en la confianza, de decir quién es uno, y no en la soberbia, que es importante también, porque hay veces que hay gente que cree que tiene mucha confianza y lo que tiene es mucha soberbia. Es más para uno, es un trabajo para uno mismo, es algo íntimo incluso. Posiblemente a mí me conmueve mucho, bueno, me pasa con pintores o escultores como muy mayores que yo he conocido, y que al visitarlos en sus estudios, de pronto a los 80 años o 90 años, me conmovió la relación que ellos tienen con su cotidiano, con su práctica, ¿no? Entonces, en donde en realidad hay una humildad frente a la obra y a la producción que es lo que hace para mí un gran artista, ¿no? Cuanto más humilde, más grande. A pesar de que hay muchos artistas muy soberbios, y hay veces que la soberbia es parte del juego.
con el mercado inclusive. Muchos artistas muy pedantes y muy maleducados que en realidad lo que están haciendo es protegerse del mercado y la banalidad del mercado, jugando a la misma banalidad muchas veces. Entonces yo también no juzgo como a la gente soberbia además, pero porque lo que estamos todo hablando tiene un sentido, digamos. Obvio, de lo que se trata es de una buena obra. Entonces si vos ves a alguien con una buena obra, qué sé yo, es como es y no importa. Pero si alguien que está empezando, yo diría, jugá en autoconocerte, jugá en ser humilde frente al trabajo de los demás, para ser humilde frente a tu trabajo cuando veas que está fallando, a entender que esto es un camino muy largo. Yo cuando tenía, no sé, 18 años, yo empecé enseguida y de una manera muy radical en mi trabajo. No perdí el tiempo nunca porque sentía que no me lo podía permitir, porque yo quería vivir de este trabajo y quería vivir de este trabajo haciendo lo que yo quería hacer. Entonces para mí era ser como muy cuidadoso en lo que hiciera, ¿no? Y creo que he sido muy generoso también con el trabajo de los otros porque acompañé muchos trabajos de gente que nunca me pagó, por ejemplo, pero que me pagó aprendiendo. Aprendí muchísimo y en eso tiene que ver la humildad, ¿viste? Con que hay gente, también es una época muy capitalista en donde uno enseguida quiere cobrar, por ejemplo, y está bien. Pero bueno, tiene que poder hacerlo, ¿no? Y yo, por ejemplo, empecé de otra manera. Empecé como diciendo, empiezo y si me pagás 5 pesos en ese momento, lo que sea, para mí está bien. Si me puedo pagar el colectivo, está todo bien. Porque yo estoy aprendiendo en realidad y estoy aprendiendo quién puedo ser yo dentro de este trabajo. ¿Cómo puedo manejar mi sensibilidad dentro de este trabajo? Y eso se aprende trabajando con otros, hay veces, ¿no? Y por eso digo, hay que darse tiempo en esta profesión, ¿no? Hay que darse tiempo y permitir que la ansiedad de concretar cosas pueda no traicionarme, ¿no? Ahora se ve mucho, ¿no? Un mercado que adopta de pronto artistas de 20 y poco años, que a los 20 y poco años se vuelven superestrellas en festivales o en bienales y a los 30 años se quedan sin trabajo y no vuelven a trabajar, porque el mercado los agarró, ellos no estaban lo suficientemente preparados y los destruyó. Ahora, un gran artista es el que se antepone a todo eso y va encontrando en sus distintas etapas un modo de sobrevivir, pero no por trabajar, sino por seguir siendo quienes quieren ser. Darle un sentido a uno mismo a través de su obra, ¿no? También. Claro, y siempre que uno tiene una obra que genera tribu, en ese sentido, que genera colectivo, genera... que también lo hace hasta un influencer eso. En realidad un influencer lo que crea es comunidad. Sí. Y si tenés una comunidad, tenés alguien con quien estás conversando en ese sentido, ¿no? Por eso a mí me pasa que yo no soy nada prejuicioso con ninguna profesión ni ningún modo de creación en ese sentido. Me ha pasado en la Clínica La Obsesión, que es este proyecto más pedagógico donde acompaño a gente en relación a sus obsesiones y que lo fuimos haciendo en distintas ciudades del mundo. Y en realidad han aparecido en la Clínica La Obsesión emprendedores, emprendedoras, líderes sociales que en realidad están llevando proyectos sociales adelante, gente más relacionada con la política, y en realidad tiene que ver con el acto de emprender. Tal vez emprendés más sensiblemente y sos un artista, o emprendés más en otras lógicas que te hacen un emprendedor, ¿no? Bueno, y para finalizar, la verdad que un mensaje muy bueno y que también uno lo toma, porque estoy siendo autónomo en esto y también es parte de emprender, entonces es un mensaje que uno tiene que tomar, aprender, y muy bueno escucharlo también. Con respecto al futuro, trabajo de futuras obras, ya tenés un bagaje muy grande, no podemos hablar puntualmente cada hora, pero quería más hablar del arte a nivel general y creo que salió muy bueno. Pero ¿qué obras estás planificando o qué proyectos tenés para el futuro, digamos, a nivel personal, objetivo? Bueno, bastantes, la verdad, porque al final mi modo de trabajar es como ir trabajando en muchos proyectos a la vez. Ahí está, por ejemplo, el tema de la ansiedad de autoconocimiento, que hay veces que yo cuando empecé a formarme pensaba que tenía que trabajar en un proyecto a la vez, porque mi formación me decía eso.
y yo tengo un modo de entender la realidad que es muy disléxica, entonces es como que voy entendiendo de a partes, como con una especie de estructura muy fractal en ese punto, y me di cuenta que ese es mi modo de producir a medida que fue pasando el tiempo. Entonces yo trabajo en muchos procesos en paralelo, entonces trabajo en procesos de gestión. Yo llevo una plataforma con Malena Schnitzer que se llama Plataforma Fluorescente, que nosotros es como un dispositivo transdisciplinar que crea relaciones entre artistas e instituciones a nivel global. Entonces hacemos proyectos de gestión porque creo que los artistas, por lo menos me gusta ser un artista muy de mi época, que más allá de pensar su obra y su producción, está dialogando con otros artistas a partir de un proyecto de gestión que crea una trama, ¿no? Y que no solamente pienso en mi producción de manera individual, sino que pienso en la producción en el sentido más colectivo, ¿no? Y de quienes estamos haciendo también obras por el momento con preguntas transdisciplinares o inclusive quienes cambiamos de disciplinas, invitamos a personas a que crucen a su propio paradigma para poder crear nuevas perspectivas de quiénes son, y también en ese sentido instituciones. Entonces llevo proyectos adelante desde el sentido más curatorial y otros proyectos que son más desde mi producción, que en este momento yo estoy trabajando en una película, estoy trabajando en una performance que trabaja con tecnologías más analógicas. Estoy trabajando también en otra pieza que es como más teatral. Estoy trabajando también ahora en una videoinstalación que se va a estrenar también en varias ciudades. Entonces, en realidad estoy trabajando siempre en una obra como muy cambiante. Y todas se van nutriendo de cada trabajo. Y aparte me parece que poner sobre la mesa, que es lo que yo hago, unos de pronto 5 proyectos, 6 proyectos, con los que vas a convivir 6 años, 5 años. Yo trabajo así, sí, porque estoy trabajando también en un videojuego hace muchos años, y entonces es un proyecto que tiene un tiempo muy difícil, y empecé justo ahí en la pandemia a empezar a producir mi primer videojuego, que a mí me interesa mucho. ¿Videojuego de qué sería? Bueno, justamente está relacionado con la migración. Entonces lo que crea es otra personería en relación a que es un migrante y lo piensa más como un aventurero, ¿no? Entonces es una especie de juego de aventuras sobre alguien que está migrando. Y es evidentemente muy difícil, por ejemplo, de financiar un videojuego porque son muy costosos. Pero me interesa, lo voy haciendo de a poco. Hicimos una primera instancia y ahora hay otra instancia más de buscar fondos y demás que se irá dando naturalmente con el tiempo. Entonces por eso es que, o lo mismo una película, ¿no? Hasta que se crean los fondos para una película, entonces yo voy trabajando como por etapas con los procesos. Entonces la película está en una etapa más de tratamiento en este momento, la videoinstalación ya está en un momento de desarrollo, el proyecto que voy a hacer, que es un poco más teatral, ya está en desarrollo. El proyecto con tecnologías analógicas también está en desarrollo. Hay algunos están más en momento de búsqueda y que todavía no sabes cómo es. Pero estoy trabajando en muchos proyectos, entonces la verdad que es parte del juego. La verdad que los esperamos con ansia, la verdad, y muy interesante todo, la verdad. Te agradezco mucho por la entrevista, me pareció que fue una charla espectacular y muy nutritiva a nivel información y también conocimiento. Así que nada, te agradezco, Mati, por la entrevista. Gracias a vos, la verdad que un placer, y yo creo que al final estos encuentros, para mí se trata un poco de conversar y en realidad de darnos cuenta que por más que hagamos cosas diferentes, en cierta medida estamos haciendo lo mismo, ¿no? Como a mí me pasa un poco eso cada vez que hablo con alguien que tiene hasta trabajos súper alienados, me doy cuenta que hay un espacio en común, ¿no? Y no sé, al final siempre pienso que la ficción es el espacio en común, o por lo menos yo busco cuál es mi espacio en común con la gente, ¿no? Y tratar de siempre dialogar desde ese lugar y de entender que habitamos la ficción desde distintos lugares, así sea desde el deseo de quienes queremos ser. Y eso también es ficción, ¿no? Una ficción que nos crea una narrativa que por ende nos permite avanzar en la vida. Entonces, la verdad que gracias por tener esa apertura. Muchas gracias y espero haya otra charla en otro momento y con los futuros proyectos. Sí, por favor, ojalá.